Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Primero confirmen si me escuchan bien, si me ven bien, todo bien, ok. Segundo, quisiera comenzar con que ustedes puedan, buen día, puedan hacer que cada quien pueda darme como que algunas de las ideas que más les ha quedado, que más les ha servido, que más han podido poner en práctica, simplemente algo que sea significativo, ideas cortas, si, los que quieran, puede ser por el chat o puede ser mejor aún hablando, obviamente siendo lo más breves posible para que otras personas puedan comunicarlo. Entonces quisiera a lo mejor incluso pausar como que tantito para pensar la respuesta. La respuesta de decir, bueno, ¿qué son aquellas cosas que me han servido más de estas clases? ¿Qué son las herramientas? ¿Qué cosas se me quedaron muy grabadas? Me sirvieron mucho? Lo que quisiera que puedan ya sea escribirlo o hablarlo. Adelante, Gina. Gracias, David. A mí me impresionó mucho, o bueno, una de las primeras ideas que se me quedó fue que hay que preparar al niño para ser autosuficiente, pero lo que me impactó mucho fue que son 4 áreas básicas para que sea autosuficiente. No nada más que sepa vestirse solo o sepa cocinarse solo, sino que sepa, ahora sí que ver por su supervivencia, lo de saber nadar, o sea, para mí fue como wow. Obviamente que sepa rezar, que sepa estudiar, que sepa acercarse a la Torá, que sepa ganarse el sustento, porque siento que por muchas generaciones, mucha gente solamente se enfocó a eso, que sea exitoso, que genere dinero, que genere riqueza, pero se les olvidó como la otra parte, como poder formar seres humanos íntegros. La segunda idea que a mí me encantó fue que la educación es un traje hecho a la medida. O sea, sí hay como saberes generales que todo el mundo debe de conocer, pero tienes que saber cómo llegarle a cada niño. Tienes que saber cuáles son sus fortalezas, qué es lo que más le va a gustar, cómo llegarle a aquellos temas que tal vez no son su fuerte, cómo, sí, adecuar lo que sé que le quieras enseñar para que lo pueda aprender mejor. Yo he sido maestra de inglés y de otras materias y sí me enfrenté a ese reto donde había alumnos que tenía choque, que tenía conflicto. Y gracias a ti pude entender que no era por ellos, era por mí. Algo había en mí, o algo había en ellos que me reflejaba a mí. Entonces yo era el problema. Yo era quien tenía que analizar, trabajar y ver para poder ayudar a esos muchachos. O sea, ellos no se tienen que adecuar a mi enseñanza o a mi método, sino que soy yo la que tiene que encontrar la forma de llegarles. Entonces, eso ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí Raquel pone en el chat el no reaccionar, el aprender a responder, el ser más consciente de todas las cosas que me faltan por mejorar para poder enseñar adecuadamente y guiar al niño. Muy bien, ¿alguien más quiere, ya sea abriendo su micrófono o poniendo en el chat, para los que se van conectando, lo que pedí es que si pudieran dar como que ideas que les ha sido a lo mejor de mucha ayuda, o ideas que se les ha quedado mucho, algo que quieran compartir de lo que hemos aprendido, que sienten que fue muy positivo en su aprendizaje. Entonces, ¿alguien más quiere poner o en el chat o abrir su micrófono y comentarlo? Ideas que quisieran expresar esas ideas, decir esto. More, Hola. buenos días, ¿cómo vamos? Bueno, creo que varias de las cosas que se me han quedado así como conceptos generales es uno de lo que dijo la señora de enseñar al niño a ser autosuficiente, pero yo lo pondría de otra manera como a enseñarlo a pensar, como tú lo dijiste alguna vez o en repetidas ocasiones que hay ciertas dinámicas de clases que mantienen a la persona como si fuera un pajarito pequeño que necesita comer todo el tiempo del pico del otro
pero creo que es valioso esto de enseñar a nuestros niños a ser autosuficientes también en el tema de pensar, de aprender a pensar y a resolver. Eso se me quedó muy, muy grabado. También el tema de que el niño no es un recipiente vacío, que es como algo vacío que hay que llenar, como, sino que al pidarco es como de acuerdo a sus habilidades y a sus características. Y bueno, hay muchas otras cosas, pero esas son dos ideas generales que se me quedaron en mi cabeza y creo que son cosas que le ayudan a uno a cambiar la perspectiva para enseñar. Y bueno, te lo agradezco porque esa es la idea, aprender, reforzar nuestros conocimientos y bueno, aprender a desaprender y aprender a enseñar. Excelente, excelente. Entonces, dice aquí en el chat, el ser concreta, me percaté que muchas veces no iba al grano y eso no enriquecía la conversación. Y por otro lado, Bathsheba dice, vernos a nosotros mismos y conocernos para saber que lo que demos a los niños sea desde nuestro corazón, de nuestro lev. Muy bien. Ok, excelente. ¿Alguien más quiere comentar algo o escribir algo en el chat de lo que creen que se han enriquecido de estas clases o alguna idea que sienten que sea muy positiva para ustedes, que quieran compartir con todos? Totalmente la idea de que... Muy bien, entonces dice Eliana Castañeda, dice, personalmente me cambió totalmente la idea de que el niño no es un ser vacío, al contrario, tiene todo y cada uno su necesidad y capacidad personal. Me cambió la idea de educación que tenía, no llenar vacío. Muchas gracias, excelente, sí. ¿Cuál es lo contrario de un ser vacío? Lo contrario es alguien que ya viene con todo el paquete de lo que necesita para toda su vida, ¿no? Como una semilla que la semilla realmente no necesita nada más para crecer en el árbol, para crecer las manzanas, para producir todo lo que necesita producir, lo tiene dentro de esa semilla, lo cual parece impresionante, parece imposible, ¿no? ¿Cómo cabe un árbol dentro de una semilla? No cabe, ¿no? No existe. Pero ahí está el potencial para que haya un árbol dentro de esa semilla. Simplemente nosotros tenemos que darle el ambiente para que pueda desarrollarse correctamente y tener al final un árbol de una semilla. Y lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con todos nosotros ya nacimos con ese potencial impresionante dentro de nosotros, donde todo el conocimiento, digamos que ya está allá dentro, y lo único que nosotros hacemos como guías, como Morim, como Morot, es poder darles ese ambiente, permitirles ese ambiente y facilitarles a la mano todo aquel conocimiento que ellos van a necesitar recordar, ¿no? Que ellos van a necesitar recordar para tener todo lo que necesitan en sus vidas. Entonces, realmente, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo de lo que ha aprendido que sienten que ha sido de utilidad para ustedes? ¿O continuamos? Muy bien, vamos a continuar entonces. Y continuamos con lo que estamos viendo, que hay, quería hacer una actividad con todos nosotros que pudiéramos realmente ser conscientes de un concepto, de una pregunta muy profunda que nos marca mucho como adultos, que es la pregunta de qué cosas tenía que hacer cuando era niño para ser aceptado. ¿Quién tenía que ser yo? ¿En quién me tenía que convertir para ser aceptado? Y es una pregunta que puede desenmascarar muchas de las cosas que hoy en día yo tengo, las actitudes que yo tengo. Por ejemplo, si vivía en una casa que tenía muchos conflictos de depresión, mucha tristeza, entonces posiblemente yo desarrollé una habilidad de ser bromista. Por ejemplo, ser el payaso de la clase muchas veces. ¿De dónde se desarrolla eso? De una intensa tristeza que hay en la casa y que produce que yo tenga que desarrollar la habilidad de hacer reír a los demás.
y a ignorar los problemas que hay a mi alrededor, ignorar los conflictos, parece hacer como que no existen. Entonces todos hemos tratado de hablar con una persona que es un bromista y que parece que no toma nada en serio y que nos desespera muchas veces porque parece que no puedes hablar con esa persona. Tal vez alguno de nosotros esté en esa categoría, pero muchas veces lo que podemos entender es que viene de una tristeza fundamental que existía en su casa y que la habilidad que desarrolló para ignorar todo lo que existía en su ambiente es una habilidad que le permitió sobrevivir a su ambiente. La habilidad que tuvo para hacer reír es una habilidad que le permitió sobrevivir a donde estaba. También puede ser que no sea exactamente la situación de tristeza, como es este caso, pero puede ser que sea un lugar donde para yo poder ser aceptado necesitaba tener ciertos valores, que me gustaran ciertas cosas, necesitaba ser una persona que aprendiera, que tuviera buenas calificaciones siempre. Si tenía buenas calificaciones, era aceptado y era visto de una manera positiva, y si no tenía buenas calificaciones, no. Lo que significa que mi amor era dependiente. No era un amor donde me aman independientemente de quién soy y cómo soy, sino que para ser amado necesité convertirme en una persona de puros dieces, un perfeccionista, y que obviamente no se va a quitar de grande, simplemente se va a aumentar. Y por lo tanto, cuando ya estoy más grande, voy a estar buscando constantemente sobrehacer, vamos a llamarlo, no sé cómo es el término en español, pero me voy a esforzar de tal manera que me voy a quemar, porque en mi casa el flojo era visto como algo no merecedor de amor. Y correcto, como dicen en los comentarios, Robbie Williams justo entra en esa categoría, ¿no? Que fue un autor que creo que al final se suicidó, si no me equivoco, ¿no? Y que fue por toda la situación de su vida en la cual él desarrolló esta habilidad para hacer reír a las personas. Y todas las características que tenemos nosotros en nuestra adultez vienen como desarrollo de una protección de cuando éramos niños. Yéndonos a otro extremo, un extremo muy fuerte sería, por ejemplo, una persona que fue maltratada, ya sea física o sexualmente. Muchas veces las personas llegan a desarrollar una insensibilidad, se cierran completamente, no sienten muchas veces ni físicamente. Estas personas llegan muchas veces a desarrollar la costumbre de incluso de cortarse, porque es la única manera en la que logran sentir que están vivos. Si no, no lo sienten. Entonces digo, es muy fuerte a lo mejor lo que estamos hablando ahorita, pero realmente es esencial para poder comprender quiénes somos y para no repetir el mismo patrón. La pregunta que podríamos hacernos ahorita es, ¿quién le estoy pidiendo que sea a mis hijos o a mis niños para que tengan la aprobación de mí? ¿En qué estoy condicionando mi amor? Muchas veces las casas son casas en las cuales no hay atención, y para ganar la atención necesitas hacer cosas muy fuertes, muy, muy, muy complicadas para ganar la atención de los padres. Otra vez desarrollar el perfeccionismo para que me vean, porque si gano saco puros 10 me van a ver, etcétera, etcétera. Y eso es algo que llega a marcarnos para toda la vida. Entonces, cuando llegamos a nuestra adultez, seguimos con ese mismo desarrollo de la actitud que pasa si nuestros padres eran impredecibles. Hoy estaban de buenas, mañana estaban de malas. Hoy, cuando les daba un chiste, se reían conmigo. Mañana me dicen, deja de decir tonterías.
no hay predictibilidad, que es uno de los elementos más importantes en una casa, en una escuela, es la predictibilidad, que los niños sepan a qué van. Esto nos podemos dar toda una clase de este tema, porque a final de cuentas viene también en el aspecto físico, o sea, que los niños sepan que hay un horario, que sepan que hoy voy a comer a tal hora y mañana también, y los viernes no porque es Shabbat, pero voy a comer un poco más tarde, pero ya sé que es porque cada Shabbat es así, y que me duermo en el mismo horario constantemente, y en Shabbat no porque es un poco más tarde, pero yo sé que mi horario es así. No hay caos. Cuando hay caos en la casa, hay caos afuera, hay caos adentro. Y cuando no sé cuándo voy a comer, cuando no sé cuándo voy a ir a tal lugar, de repente mis papás, vámonos, nos vamos pues un niño de 7 8 años no tiene la capacidad de poder protestar, decir, comentar y simplemente van a donde los papás les dicen, a veces para bien, a veces en contra de su capacidad de, de tener una mente sana. Y la predictibilidad también en la parte emocional, que ellos saben que cuando yo llego con ellos, que cuando llegan conmigo, mis hijos, sepan qué qué esperar, van a recibir, qué van a recibir de mí. Estar presentes es lo que tendría que ser la respuesta. Y si no puedo estar presente porque no puedo en ese momento, poder comentar y decir, ahorita no puedo estar presente, pero en cuanto me descupe puedo escucharte. Porque es peor estar escuchando cuando no escuchas. Estar pero no estar. Y eso genera ansiedad en los niños. Y esa ansiedad no se va a quitar en la adultez, solo se va a aumentar, porque no hay predictibilidad y seguramente incluso la pareja va a ser también impredecible, porque buscamos lo que se nos es familiar. Entonces la pregunta con la que empezamos todo esto es decir, para los que se van conectando un poco después, la pregunta con la que empezamos es, ¿qué cosas en mi niñez ocurrieron que me hacen ser quien soy? La pregunta lo hice diferente y más bonita al principio. ¿Alguien que la escribió me puede repetir la pregunta como le hice al principio, la formulé mejor? ¿Qué Sí, cosas tendrían decía, ¿qué que cosas hacerse? tenía que hacer cuando era niño para ser aceptado? Correcto, gracias. Gracias también Gina, que también quiso. Ok. Entonces, ¿qué cosas tuve que hacer de niño para ser aceptado? Y realmente me pone emocional, no solamente hacer la pregunta, ¿no? La primera vez que la hice y ahorita que la vuelvo a hacer, me pone emocional simplemente de pensar en eso, porque muchos de nosotros o sea, tuvimos un amor condicional, un amor que tuve que ser alguien específico para lograr ser aceptado, porque quien yo era no era suficiente, ser yo no era suficiente, necesitaba convertirme en alguien más, en poner esa barrera, poner esa máscara para poder ser aceptado. Y Perdón, David, te iba a preguntar, ¿ser aceptado por mis padres, mis maestros, mis pares? ¿Ser aceptado en general? sí, generalmente lo principal es con tus principales cuidadores, que generalmente son nuestros padres. Sin embargo, muchas veces ocurre en todos los ámbitos. Obviamente lo que nuestros padres es mucho más marcado, pero, pero también con los maestros nos pudo haber marcado para mal en este aspecto. Muchas veces hemos sentido cómo es que los maestros tienen un favorito, digamos, y tú eres como que mucha gente sabe que es el despreciado de los maestros por su actitud, por su forma de ser. Y normalmente este niño con el quien aprende mejor es con quien se siente aceptado. Realmente todos somos así, porque como vimos al principio, el Icar del aprendizaje, del Jinuj, es el gen, es la conexión. Entonces, obviamente, si un niño se siente rechazado por alguno de sus maestros, no va a aprender bien con él porque no existe que está siendo aceptado. Entonces, la aceptación es la clave y puede ser por nuestros maestros. Y luego, cuando somos adolescentes, buscamos esa aceptación principalmente en nuestros compañeros, la gente de nuestra edad, y buscamos ser como ellos. Y a veces no son las mejores
personas para ser, ¿no? Y cambiamos para buscar ser ellos. Y en parte en la adolescencia es muy normal porque estamos buscando quiénes somos. Que si tuvimos un apego seguro, un apego fuerte en la niñez con nuestros padres, no nos vamos a separar de ese apego. Cuando vengan personas de allá afuera y tratemos de encajar, pero veamos que va en contra de todo lo que sabemos, y si yo quiero ser como mis padres, no me voy a pegar a ellos. Y eso es lo que sucede cuando los niños, cuando somos niños, todos queremos ser como nuestros padres, todos. Sus padres son nuestros Superman, sin importar lo que nos hagan, sin importar el maltrato físico, verbal, cualquier tipo de maltrato, incluso sexual, hasbe shalom. También en esos aspectos, el niño va a querer seguir queriendo a su padre. Y antes de echarle la culpa a sus padres por todo el sufrimiento interno que tiene, se va a echar la culpa a sí mismo. Todos los niños son así porque están diseñados, su conexiones neuronales es para amarnos incondicionalmente a los padres. A pesar de que a veces obviamente hagan berrinches y nos digan muchas cosas, pero no importa, todo eso es secundario porque ellos están diseñados para amarnos porque de eso depende su supervivencia. Si no nos aman, si no están apegados a nosotros, no van a querer apegarnos. Ahorita voy a las manos levantadas, nada más para terminar la idea. Entonces realmente cuando es la prueba fuerte de si hicimos ese apego bien o no, va a ser en la adolescencia. En la adolescencia, si el niño sigue queriendo emularme a mí, sigue queriendo hacer lo que yo hago, entonces estamos bien, vamos bien, hice las cosas un buen camino y ellos siguen queriendo estando aquí. Aunque la prueba de fuego es con los nietos realmente. Con los nietos vamos a ver si realmente nuestros hijos siguieran nuestro camino y así, pero los hijos en la adolescencia también es un muy buen paso, un primer paso. Y si algo en la adolescencia empezó a salir mal es que realmente siempre estuvo mal, simplemente cuando eran niños estaban diseñados para amarte, no iban a hacer otra cosa, te iban a amar y te iban a querer hacer lo que tú haces, si es que les abres las puertas a que lo hagan. También es muy importante porque a veces les cerramos las puertas a nuestra vida y por lo tanto no van a poder realmente conocer nuestra vida interior, nuestra forma en la que hacemos las cosas a profundidad. Sí, adelante, Débora. Gracias, Gracias, More. ¿Y qué hay de las personas que es todo lo contrario? Por ejemplo, cuando, como en mi caso, que a mí yo soy juzgada de ser una persona de carácter fuerte y que esto porque pongo límites y que no le tomo mucha importancia si la gente me habla o no me habla. Yo estoy con la gente que quiera estar conmigo y si no, tampoco. Entonces, casi siempre soy juzgada como dura, como de carácter fuerte. No sé qué significa carácter fuerte aquí en México. Yo tengo un concepto diferente de una mujer de carácter fuerte. Para mí una mujer de carácter fuerte, una mujer que sabe poner límites, que sabe decir no y cuando tiene que decir no, que sabe decir sí cuando tiene que decir sí, y es una persona que no se deja mucho invadir y sabe en dónde estar y en dónde no estar. Pero creo que aquí el concepto es diferente, a eso creo. Entonces, ¿qué hay de esas personas que no son, que no le interesan, como sea el centro de atención, si está bien o no está mal eso? Eso también sería ah, reflejo de un trauma. Por un lado diría, no hay realmente como que estar bien o estar mal, sino más bien, o sea, realmente todas las actitudes que tenemos tienen su raíz en nuestra infancia y pueden ser actitudes muy positivas también, y pueden ser actitudes muy negativas, pero que son positivas por el hecho de que su raíz es para permitirnos sobrevivir. O sea, la persona que es el payaso de la clase, ese fue su método de supervivencia, así logró sobrevivir a su infancia. Entonces, algo positivo o negativo. Yo diría fue muy positivo. En su momento fue muy positivo porque nos permitió salir adelante en la situación en la que estábamos y por lo tanto todos tendríamos que ir a esa parte de nosotros cuando seamos conscientes de ella, agradecerle por todo el servicio que nos hizo, eh, y decirle que ya estamos grandes, que ya podemos cuidarnos mejor, que ya no dependemos de nuestros cuidadores para poner esa barrera, que esos son los que son barreras que nos permitieron sobrevivir y puede ser que, que
la actitud, tener una actitud defensiva, puede ser positiva, puede ser negativa, depende de qué es lo que me está, cuáles son los resultados que estoy teniendo de eso, cómo estoy teniendo mis relaciones con la gente. Todo tiene su parte positivo. También el hacer bromas, el jugar, también es positivo. Todas las midot, todas las cualidades de carácter son positivas, pero también tienen un aspecto que puede ser negativo. Todo depende del contexto, de la situación. Y todas las midot tienen su raíz en nuestra infancia, en la manera en la que fuimos desarrollando nuestra vida. Y puede ser que soy defensivo porque yo sé que si me abro mucho me van a lastimar. Y entonces yo me cuido de no ser lastimado otra vez, de, de ser defensivo. Y puedo hacer que ocurre mucho también con la religión. En el judaísmo, mucha gente que nos convertimos, tomamos la religión como un escudo para nuestros traumas, para nuestros problemas. Y entonces tendemos puedo tener, soy obsesivo compulsivo, y en lugar de decir que soy obsesivo compulsivo, digo que soy muy estricto, ¿no? Que busco cumplir todo al pie de la letra, ¿no? Pero no viene de una conexión con Hashem, no viene de una conexión con mi prójimo, porque muchas veces soy estricto con muchas cosas, pisoteando a mi prójimo sin ver lo que le estoy haciendo a mi prójimo. Y pues la pérdida fue mayor de la ganancia, porque no me estoy dando cuenta que esta actitud religiosa no viene de un amor, no viene del amor, incluso podríamos decirlo, sino viene de Mitzrayim, de estar, estoy angosto y no me siento bien conmigo mismo, no tengo la capacidad de abrirme completamente con todo el amor y dentro de ese amor poder decidir poner límites, porque los límites, como lo hemos visto antes, tienen que venir como una extensión del amor, especialmente con los niños, ¿no? Los niños lo sienten. Si yo le digo, no puedes tomar ese chocolate, también va a llorar. Pero si vienen de un amor, ellos lo van a sentir a la larga, que es una expresión más de mi amor. Mientras que si yo lo hago desde una desesperación de no te aguanto y por lo tanto no te voy a permitir esto, ellos también lo van a sentir y también va a haber un rechazo. Entonces, regresando al punto, yo no puedo contestar la pregunta específicamente de usted, porque no conozco suficiente, solo usted puede contestar esa pregunta realmente y decir cómo son mis relaciones. ¿Mis relaciones son positivas o Sí. conflictivas? No, tengo amigas que de muchísimos años que me aman y me dicen todo lo contrario, simplemente me admiran porque soy de límites, o sea, sé dónde me conviene ir y a dónde no me conviene ir, pero sí tuve traumas, vengo de traumas, pero yo decidí procesar eso y hacer cambios en mi vida. Yo tuve, como quien dice, a un proceso bastante largo antes de empezar mi conversión, o más bien cuando inicié mi conversión para limpiarme antes de recibir la bendición de convertirme. Yo dije, primero quiero ser procesada, ya sea como coach, en terapias y todo eso para limpiarme antes de estar. Entonces, a veces mis amigas, las que realmente me aman y me quieren, dicen que a veces puede ser que mi seguridad ante las cosas y la autoestima, a algunas personas les causa como temor ser tan así. Lo que yo pienso es, lo que siento es que a mí no me afecta. Y creo que el reflejo de mí es mi hija. La gente que me quiere y me aprecia me dice que mi hija es una buena niña y que tiene muy buenos modales y nosotros le enseñamos disciplina y todo eso. Entonces creo que a veces los hijos son el reflejo de lo que realmente somos nosotros y lo que se vive realmente en la casa, porque no es que sean perfectos, porque ellos están en su proceso de desarrollo, pero creo que los hijos son los que hablan por nosotros en lo que nosotros estamos haciendo bien y lo que tenemos que corregir más. No estamos en la perfección, pero sí creo que sí fui un poquito diferente antes, como dice usted,
que como que me apartaba de la gente que creía que me iba a lastimar para no ser lastimada anterior. Ahora no, ahora doy la oportunidad a la persona y si la persona no desea mi amistad, pues no importa, o sea, no le vamos a caer bien a todos, creo yo. El chiste es tener shalom con la persona. Creo que eso es tener shalom, estar en paz y aceptarse uno mismo. Ese es mi punto de vista, pero no sé, quizás estoy mal. Pero muchas gracias a lo que está, pero sí, sí, sé que el camino del judío es como que hacer un ticún constantemente, nunca llegamos a ser perfectos constantemente, pero creo que nuestro trabajo es trabajar en nuestras midot día a día y como irse hacia adentro. Yo lo que trato de hacer es irse hacia adentro para ver qué es lo que estoy haciendo mal con mi niña, pero sí me ha ayudado bastante. Una de las cosas que me ayudó en esta clase, bajarme de nivel con ella, como que antes la trataba como un adulto y que tenía que responder como adulto. Ahora ya no, me bajé al nivel de ella y a sentarme y ver cuál es su necesidad de ella, no como adulto, sino como la edad que tiene ella y escucharla y entenderla y ser como, no como fueron mis padres, conmigo, Claro. sino por lo que la necesidad de ella y eso lo entendí en las clases con usted, porque creo que sí era un poquito como que la trataba como a una adulta y no, no como lo que ella necesitaba escuchar, sino lo que yo creía que ella necesitaba escuchar y eso es lo que he aprendido con ella, ser como más accesible con ella. Baruch Y creo que Hashem. es lo que me ha ayudado. Muchas gracias, amor. Con mucho gusto. Como que lo que yo diría, un poquito respondiendo a lo que decía, es qué bueno que tuvo este proceso, qué bueno que tuvo tomó la decisión de ir a terapias, de ir a coaching, de ir a mentorías. Este debería ser un paso que todos deberíamos de dar antes de la conversión de preferencia, pero nunca es tarde para comenzar en esto y realmente hacer un viaje hacia adentro para poder ir curando. Y esto no es algo de, como bien lo dice, de que ya lo logré, ya estoy del otro lado, no, es algo que uno va avanzando todos los días y a final de cuentas, con lo que concluiría la respuesta sería la mejor manera en donde podemos tener pistas de dónde tenemos que trabajar no es con nuestros amigos, sino es justo con las personas con las que no nos podemos llevar bien, ¿no? Con las personas que tenemos conflictos. Esas son las mejores personas con las que podemos entender cuál es nuestro camino que tenemos que seguir y si Hashem nos las pone, nos las presenta, como hemos dicho antes, es justo porque algo tenemos que aprender de ellos, de nosotros mismos. Y, y entonces, obviamente, no vamos a llegar a poder ser amigos de todos, no vamos a poder, como que poder llevarnos bien con todos. Sin embargo, es justo en esas relaciones en donde a lo mejor no nos llevamos tan bien, donde más podemos aprender de nosotros mismos y de lo que tenemos que trabajar de nosotros mismos. Entonces, realmente invitaría más a algo que yo mismo no he hecho pero he pensado hacer y que sé que para mí sería una de las mejores cosas que llevaría a poder crecer, es invitar a justo a esas personas con las que no me llevo bien, invitarlas a platicar, a un café, invitarlas a dialogar, ¿no? Yo me acuerdo mucho que escuché, no me acuerdo si fue de un rap, fue una clase aparte que decía, sí, no, entiendo que no soy perfecto y yo también a veces me caigo mal, ¿no? De hecho, si quieres nos sentamos un café para ver todo lo que no nos gusta de mí mismo, ¿no? Entonces, y sí, la verdad es que una persona, gracias a Dios, todos somos humanos, no somos perfectos, la imperfección es la definición de nuestra humanidad. Y cuando lo vemos de esa manera podemos tener compasión de nosotros mismos, de nuestros propios errores y desde esa compasión es que podemos llegar a sentarnos con esta persona que no le caemos bien, que no nos trata bien, que no nos hacemos y poder hablar con esa persona y que nos conozca más. Todo puede ser odioso hasta que nos acercamos a él a conocerlo mejor. Y esto también aprovecho para expandirlo al ámbito religioso, que también creo que es muy importante, que, o sea, Tisha B'Av llega y no hay rabino que no hable de Sinat Hinam, ¿no? Del odio gratuito, de cómo hay que eliminar el odio gratuito, cómo hay que quitarlo de nuestros corazones, etcétera, etcétera. Y está mal odiar, pero a tal grupo de personas
a ellos no está mal odiarlos. A ellos puede que sea una mitzvah odiarlos también a ellos. Entonces, y muy triste, ¿no? Porque realmente no hemos entendido el punto. Y luego entre los Gerim veo mucho Rabbanim que comparten Rabbanim que justo su mensaje es un mensaje principalmente de odio. Y que yo solía seguir mucho a esos Rabbanim. Yo los solía seguir, de hecho fue uno de ellos el que me permitió entender la importancia de la verdad, saber lo importante que era aceptar la verdad. Y también él me dio mucho el amor a la Torá. Y gracias a ese amor que me dio la Torá, al estudio de la Torá, que me empecé a estudiar más, y por el amor por la verdad, dejé de escuchar, ¿no? Porque realmente ya era demasiado un mensaje de odio hacia otros rabinos, hacia otras personas, y que obviamente no voy a mencionar por nombre porque caería en lo mismo, pero sí les recomendaría que si están escuchando a alguien que les hace llevar a sentimientos negativos hacia otros grupos de judíos, y que puedes decir que hay ciertas ideas en ciertos grupos que están mal, sí. Por ejemplo, yo soy consciente de que, por ejemplo, Chabad es muy negativo, que algunos de sus miembros crean que el Rebbe es el Mashiach o más que eso, 100%, pero yo escucho muchísimo a muchos rabinos de Chabad, por ejemplo, ¿no? Y es algo que me nutro mucho de muchos de ellos. Y tener la capacidad de, igual, todos los grupos, ninguno es perfecto, pero entre todos juntos podemos ser perfectos, ¿no? Cuando estamos todos juntos, cuando somos un solo grupo, y en cada grupo va a haber ideas que puede ser que no sean correctas, y va a haber ideas que son muy correctas, y que lo mejor que podemos hacer es estar en medio de todos esos grupos y escuchar de todos y poder aprender de todos y poder distinguir y poder hacer esa distinción entre lo que no es positivo y lo que es negativo, sin pensar que esta es la respuesta. Y puede ser que haya verdades que sean más elevadas que otras, si es que eso es el concepto, pero no sé si estamos lejos de poder realmente aceptar poder nosotros ser los jueces y distinguir entre esos. Entonces les recomiendo mucho que se abstengan de escuchar mensajes de odio, que se abstengan de escuchar mensajes que no nos llevan, y que alimenta esas partes de nosotros que no son positivas y que vienen no desde no un aspecto de amor. Y yo puedo rechazar las ideas de ciertos grupos porque conozco la halajá, etcétera, pero no por eso voy a tirar todo el grupo a la basura y todas las cosas positivas que hacen, y a todos sus rabinos, o incluso un rabino, que deben de saber, entre más estudian, más se dan cuenta de que poco pueden criticar. Porque puedes criticar, oye, pero este rabino dijo tal cosa que parece ser una herejía. Oye, pero teníamos 20 rabinos de los Rishonim, de los grandes, que decían cosas similares. ¿También ellos son herejes? O sea, oye, pero tienes, o sea, y cosas que puedes encontrar en fuentes, y gente en quien apoyarse. Y entonces, ¿para qué criticar? ¿Para qué ir en contra de eso? ¿Para qué alimentar el odio que hay dentro de nosotros, que estamos diseñados para odiar? Y hay veces que es una mitzvah odiar. ¿A quién es una mitzvah odiar? A nuestros enemigos, a los que nos quieren destruir, a los que quieren ir en contra de nuestro pueblo. Es una mitzvah odiarlos, ¿no? En ese aspecto sí tenemos una mitzvah, pero no tenemos que alimentarlo hacia cualquier parte de nuestro grupo, de nosotros. Y la mejor manera, y yo siempre agradezco mucho al Creador porque me ha permitido siempre llegar a lugares de gente que no piensan como yo, ¿no? Estuve en una comunidad de Hasidim, estuve en una comunidad de Ashkenazim, Sefaradim, de gente racionalista, de gente completamente místicos, y me ha permitido conocer a esas personas de cerca, y cuando los conoces ya no las puedes criticar tan fuerte como los criticas cuando están de lejos. Cuando están de lejos es muy fácil criticar, ¿no? A ese de allá, a esos que están allá, oye, pero cuando está cerca de ti, cuando está enfrente de ti, y cuando lo conoces, cuando conoces sus problemas, y cuando conoces que tiene una vida como la tuya con muchas dificultades, y que entiendes que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, entonces te llega compasión a tu corazón y puedes juzgar para bien. Sí, Batzion. Buenas, buenas a todos, shalom a todos. Ay, le quería comentar que me gustó mucho ese comentario que está haciendo, porque hace mucho escuché que una mora dijo también así, que dijo que ella dijo que la mora aprendió de otra señora, de otra mujer, que ella dijo, ay, pero mira lo que está haciendo fulana. Y la chica le dijo, no es nuestro, no es como él, no es nuestro asunto. No tenemos que siempre criticar. Y ella dijo, yo siendo una mora
aprendí de esa otra persona que es verdad, ella tiene razón, no tengo yo por qué estar criticando eso, porque hay muchas cosas buenas que podemos buscar. Y nosotros, por ejemplo, que estamos en el camino de empezando, de que no sabemos nada, porque yo, por ejemplo, estoy buscando el camino de la conversión, pero no sé nada. Cada día voy aprendiendo algo más. Entonces, si me enfoco en que esto tienen esto, en que los hasídicos tienen esto, en que los ortodoxos tienen esto, en que esto, entonces no, lo que voy a alimentar el odio en mí, en mis niños que están creciendo. Entonces yo lo que voy buscando es aprendizaje, aprendizaje y también hubo algo que me gustó mucho que dijo el Ras Salman, cuando llegas a un lugar tú tienes que adaptarte a la norma de la comunidad. Porque, por ejemplo, algunas usan peluca, otras no. Entonces, eso no es nuestro asunto de estar criticando que si tú usas peluca, que si tú no usas peluca, tú te tienes que adaptar a la comunidad. Si esa comunidad no se acopla a lo que tú quieres ser más ortodoxa, entonces tú coges y te trasladas a otra comunidad y es mucho más práctico así y no tener que estar criticando a los demás. Correcto. Nada más permítame que esto me estoy quedando sin batería. Voy a conectar rápido mi computadora. Y también, y también. Y se va a acabar. La mía también. Muy bien. Perdón. Entonces, sí, entonces realmente tratemos de hecho, como dice Rebel Lubavitch, un poquito de luz quita mucha oscuridad, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que enfocarnos en ser luz y la oscuridad se va quitando poco a poco sola, ¿no? Y para no caer también en creernos todo lo que también hay uno que tiene que estudiar tener las bases muy fuertes para poder, y es lo que también tenemos que hacer con nuestros niños, darles las bases, darles los conocimientos prácticos que lo tengan muy, muy, muy fijos para que también ellos no se dejen engañar, no se dejen llevar por cualquier idea que les llegue y simplemente dejarse, pero por otro lado tener la disposición, la capacidad de abrirse a escuchar la Torah es Emet, Hashem es Emet, y no tenemos que preocuparnos si les damos las bases fuertes de que ellos incluso puedan llegar a desviarse. Nosotros podemos darles las bases fuertes y ellos van a poder entender, y si eligen otro tipo de judaísmo diferente al mío, no pasa nada también, es parte de nuestro camino. Entonces, vamos digamos, a dar vuelta y regresar a donde habíamos empezado, que era el concepto de la pregunta que nos hicimos, de qué cosa tuve que hacer cuando era niño para ser aceptado. Y vamos a realmente ponerlo en perspectiva para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros alumnos y decir, ¿quién le pido a mi hijo ser para que para que yo los acepte, ¿no? Y esta es la diferencia entre el amor condicional y el amor incondicional, que el Pirkei Avot nos dice que todo amor que depende de algo, cuando eso deje de ser, entonces el amor va a dejar de ser, y todo amor que no depende de nada, ese amor va a perdurar. Entonces, tenemos que buscar amar a nuestros hijos por quienes son, y para realmente poder hacer eso tenemos que conocerlos. No podemos amar a alguien que no conocemos. Incluso es por eso que el concepto, el término que utiliza la Torá para hablar de la intimidad es el aspecto de conocer. Y realmente para poder estar íntimos en la definición general de la palabra, para poder llegar a estar cercanos a alguien, tenemos que poder conocerlo. Y para conocerlo necesitamos observarlo, necesitamos tener tiempo presente con esa persona. ¿Y cuántos de nosotros nos damos ese tiempo con nuestros hijos? Y uno puede decir, bueno, estoy todo el tiempo con mi hijo, pero ¿cuánto tiempo estás realmente con él? ¿Cuánto tiempo lo estás observando? Entonces recuérdense el concepto que dijimos en las primeras clases, muy, muy importante es, yo existo porque Hashem me observa. Mis hijos pueden desarrollarse porque yo los observo. Y cuando son bebés, ahorita que yo tengo bebés, es muy sencillo, es muy fácil observar a un bebé. Es como, no tienen que hacer absolutamente nada a un bebé para que lo observes, simplemente tiene que ser bebé, ¿no? Y entonces lo observas y estás boquiabierto con la baba porque está hermoso. Y cuando crecen ya como que, a ver, hazte pared tantito, dame mi espacio, estás demasiado intenso, necesito que te vayas a dormir, ¿no?
Digo, mi hijo justo cuando se pone muy intenso es porque necesita dormir, ¿no? Que la mayoría de los niños es así, pero no siempre es así, ¿no? Muchas veces los papás lo que hacen muchas veces es simplemente ya me desesperaste y quitarlos de su vista, ¿no? Que si necesitan dormir, llévalos a dormir porque también a veces no hacemos caso a las señales que tienen, ¿no? Pero a lo que voy aquí es como decir, no aguantamos la intensidad de nuestros hijos por cómo son y muchas veces tenemos que para bajar esa intensidad necesitamos contenerlos. Y para contenerlos necesitamos estar con ellos, necesitamos estar presentes, necesitamos observarlos, tomarlos, abrazarlos, realmente que se sientan que están siendo observados por nosotros en un aspecto de como observamos a un bebé. Así como observamos un bebé y nos encantamos de estarlo observando, así tendría que sentir nuestros hijos que están encantados de que los observamos, de que, y solamente a través de esto puede llegar un amor incondicional, un amor de te conozco, sé quién eres y te acepto como eres. Y si quiero cambiar a mi hijo, la mejor manera de cambiarlo es simplemente teniendo un amor incondicional por él, que él quiera parecerse a mí, y entonces va a cambiar hacia lo que yo soy. Los niños son atraídos, la mejor manera para tener ese amor es con nosotros, con un amor incondicional que tengamos hacia nosotros. Entonces realmente tratar de buscar que nuestros niños sientan que no necesitan transformarse en nada para ser amados. Si yo los regaño, es porque es parte de mi amor hacia ellos y ellos tienen que saberlo. Mucha gente piensa que si lo regaño no lo puedo abrazar, porque yo fui el mismo que lo hizo llorar, entonces ¿cómo lo voy a abrazar y consolarlo? No, es justo porque tú lo regañaste porque lo amas, porque quieres lo mejor para ese niño y entonces ¿qué vas a hacer ahora? Lo vas a abrazar porque entiendes su dolor. ¿Por qué está llorando? Ah, está llorando porque no logró conseguir lo que quería y porque se siente triste por eso. Y tú vas a ir y decir, te entiendo que estés triste y estoy contigo. Aquí estoy. En tu dolor estoy presente. Oye, pero tú le hiciste llorar. Sí, y es lo correcto. Lo correcto es no darle el chocolate antes de la comida. Oye, pero está llorando porque, pues sí, entiendo su dolor porque quería mucho comer ese chocolate. Entonces lo abrazo para que entienda que aquí estoy para él, para ella. Pero eso no significa que le voy a dar el chocolate. Y esto es otro punto muy importante que merece otra clase, pero muchas veces no aguantamos las emociones de nuestros hijos. No aguantamos, no. Tenemos una reacción emocional a nuestros hijos. La razón por la que no quieres que lloren no es por ellos, es por ti, es porque no aguantas esos llantos, no aguantas esa expresión, porque a lo mejor alguien mismo no lo aguantó cuando tú lo tenías. Y la única manera en la que yo de adulto voy a tener la capacidad de autorregularme, y es que en inglés los conceptos luego son mejor, que es, se me fue la palabra también en inglés ahorita. Aquí la tengo en un momento, se las doy, que de hecho es una de las 4 cosas, to be soothed, es una de las 4 cosas de calmar, es que en español no suena también la palabra, pero calmarlos. La única manera en la que vamos a poder calmarnos nosotros cuando seamos adultos es si alguien nos pudo calmar cuando éramos niños. Cuando somos niños no tenemos la capacidad de autorregularnos, no tenemos la capacidad de calmarnos, no sabemos cómo es el camino a eso. El calmarse es una habilidad que se aprende. Calmarse es una habilidad que se aprende. ¿Y dónde se aprende? Al igual que el amor. El amor es una habilidad que se aprende. ¿Dónde se aprende? En la casa. Cuando a mí me aman, yo aprendo a amar. Así como a mí me amaron, yo voy a amar y voy a buscar ese amor en las parejas de la misma manera. Entonces pregúntense, otra pregunta muy, muy buena para hacerse es decir, ¿la manera en la que yo amo a mi hijo es como yo quiero que lo amen los demás? Así como yo amo a mi hijo, voy a querer así como yo le hablo a mi hijo, voy a querer que le hablen, porque eso es lo que va a buscar. Así como yo le hablo, va a buscar alguien que le hable igual, porque si no le habla igual, te va a decir, esto no es amor. A mí no me amaban así. Y es lo que pasa constantemente que las mujeres o los hombres buscan una pareja y parece como que tienen muy mala suerte y siempre encuentran personas patanes.
No, es que están buscando, no están buscando lo que es mejor para ellos, están buscando lo que les es familiar. Dame lo familiar, no quiero lo bueno, quiero lo familiar, lo que se sienta amor como me amaron a mí. Y si a mí me amaron a los golpes, voy a buscar a alguien que me ame a los golpes. Y si me respeta muy bonito, voy a sentir que algo no está bien. ¿Por qué? Porque no es el amor que yo conocí. Yo solo conocí el amor que había faltas de respeto, había gritos. Entonces yo necesito algo por el estilo. Y entonces vamos a buscar aquello que sea similar a nosotros, basado en nuestro mundo interior que no está muy bien. Y lo que tenemos que justo hacer es ser conscientes de eso antes de buscar pareja si todavía se puede. Y si no, simplemente en la pareja que tenemos es entender que muchas veces los dos nos encontramos y nos buscamos, muchas veces basados en nuestras carencias. Y si yo soy una persona que necesito ser controlada porque mis padres preferían control a amor, entonces voy a buscar una pareja que me controle, voy a buscar un controlador, ¿no? Que también tiene una carencia, que en su casa a lo mejor había lo contrario, ¿no? Entonces voy a buscar aquello que me complemente. Entonces, volviendo al punto, voy a amar como me amaron. Si yo quiero que mis hijos aprendan a amar, pues entonces tengo que aprenderme a mí mismo a amar para enseñarles a ellos a amar, para amarlos. ¿Cómo les enseño a amar? Amándolos. No necesito hacer nada más, solo amarlos. Amarlos con sinceridad y eso lo van a aprender. ¿Por qué? Porque así se aprende el amor, recibiéndolo. Y entonces ya que ellos reciban el amor, van a poder amar a otros más adelante. Y lo mismo pasa con esta habilidad que es calmarse. Cuando estoy en una situación de estrés, una situación que me satura, entonces yo tengo dos opciones. Tengo la opción de seguir en esa espiral descendiente de todas las cosas que tengo en mi mente o detenerme y calmarme. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Solamente si tuve la bendición que en mi casa me calmaban cuando yo no podía calmarme, que es básicamente todos los niños. Los niños no tienen la capacidad de autorregularse. De hecho, la corteza prefrontal no se termina de desarrollar sino hasta los 21 años, para que se den una idea más o menos. 21 años se termina de desarrollar la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la autorregulación. Obviamente se empieza a formar desde muy pequeños, pero tarda en estar presente, ¿no? Y entre más la usamos, más se desarrolla. Entre menos la usamos, menos se desarrolla. Y si yo, cuando tengo a un niño fuera de control, en un berrinche, que aproximadamente el 99% de los niños hacen berrinches y el otro 1% tienen algo que hay que ver qué es lo que pasa con ellos porque no es normal, pero o sea, en otras palabras, berrinche es sí o sí. Los niños van a tener berrinches. ¿Por qué? Porque no tienen corteza prefrontal, porque no tienen la capacidad ni siquiera física de hacerlo. Hay muchos adultos que tenemos la corteza prefrontal, pero todavía no tenemos las habilidades para regularnos. Ahí es una falta de habilidad, no una cuestión física. En los niños es una cuestión física, además de una cuestión emocional, una cuestión de una habilidad que no han desarrollado y que nosotros les tenemos que enseñar a desarrollarla. Pero también hay un aspecto físico, que todavía no tienen las herramientas físicas para poder autorregularse de manera normal. Entonces, ¿cómo van a aprender la autorregulación? Cuando un padre se autorregula a sí mismo y tiene la capacidad de calmar a ese niño constantemente. Y esto empieza, y hay un video que me encanta, de 5 minutos en inglés, que dice, que empieza con, imagínense un bebé, 6 meses de nacido, ponen el ejemplo ahí, o 3 meses de nacido, y empieza a llorar, no tiene idea de lo que está pasando, simplemente empieza a llorar, y hay oscuridad, y no hay nada familiar, y de repente escucha la voz de sus seres queridos que mencionan su nombre, una voz regular, lo pegan a sí mismos, entonces escucha el corazón y entonces de repente todo lo demás se olvida. Entonces esa es la capacidad de autorregularse desde que los niños son bebés y obviamente eso continúa ese mismo proceso de escuchar mi voz, del contacto físico, de que escuche mi corazón, de que escuche palabras bonitas, es lo mismo que van a ayudar a un bebé y lo que va a ayudar a un niño más grande a autorregularse. A un adolescente también le va a ayudar esto. A un adulto que está en una crisis emocional también le va a ayudar esto.
El abrazo genera dopamina, el poder hablarle su nombre genera dopamina, el poder decirle todo va a estar bien, pero solamente vamos a tener una voz de todo va a estar bien cuando seamos grandes si tuvimos una voz de niños que nos lo repitió mucho, todo va a estar bien, tú puedes, vamos a salir adelante, etcétera. Esas vocecitas, y esto es un principio que lo hemos mencionado y que vale la pena repetirlo 100.000 veces si es necesario, decir la vocecita de nuestros hijos en la adultez, nuestra voz es la voz de nuestros padres en la niñez. Las voces que escuchamos regularmente en la niñez son las voces que nos vamos a estar repitiendo más adelante de manera inconsciente en la adultez. Y por lo tanto también es bueno para decir, a ver, vamos a regresarnos a ver qué es la vocecita que tengo en mi mente y ahí voy a tener una pista de cuál era la voz que yo escuchaba de niño y también voy a poder sanar eso. Mucho, mucho que hablar. La verdad es que yo quiero empezar también con los temas más prácticos, más técnicos de qué estudiar con un niño, cuáles son los temas que hay que ir, pero por otro lado esto es un tema muy, muy vasto que no tiene, que tenemos mucho que ver también de este tema para uno mismo, para sanarse a uno mismo, para poder no repetir los mismos patrones y errores que nuestros padres tuvieron con nosotros, poder hacerlo con nuestros hijos. Y hoy en día tenemos tanta información, tantos recursos, tantas herramientas. Yo les puedo decir que yo hace 2 años no tenía para nada claro el tema de la educación y luego hay tantas opiniones allá afuera. Hoy en día estos conceptos te ayudan a tener una idea general de todo esto y saber cómo reaccionar ante los niños de una manera muy natural, de una manera muy obvia. Es decir, el apego, el que el niño sienta ese amor, el que el niño sienta ese cariño es lo primordial, es lo esencial y todo parte de eso. Entonces hagamos una introspección hacia nosotros mismos, hagámonos esta pregunta. Les pido yo a todos que lo hagan, que realmente lo hagan. Esto, recuerden, lo dijimos creo que la semana pasada, esto es una abodá, este es un servicio, o también traducido como un trabajo. Una abodá, abodá shebalev, es un servicio del corazón como lo es la tefilá, y que en la tefilá todo esto puede terminar, o no terminar, sino bajar toda esta información hacia la tefilá para que yo pueda sentirme mejor conmigo mismo y hablando con Hashem y que Él me dé las respuestas que necesito a través de las maneras que Él vea propicio. Pero abodá es un servicio, es un trabajo, es algo que tengo que esforzarme, que tengo que dedicarle tiempo a esto, todos los días o varios días a la semana, de tener tiempo para mí mismo en la soledad y poder preguntarme cosas como esta pregunta, decir qué cosas yo necesitaba hacer en mi casa para ser amado, qué cosas yo tenía que hacer en mi casa para ser amado. Y vuelvo a hacer la pregunta y me vuelvo a sentir emocional, vuelvo a sentir esa carga emocional de solamente hacer la pregunta, porque o sea, de eso define mucho de nuestro presente. Hacernos esa pregunta, si yo fui calmado cuando era niño o mi llanto era algo que irritaba a mis padres. Mi llanto era algo que mis padres tenían la capacidad de decir, no te preocupes, todo va a estar bien, o escuchaban el llanto y les irritaba, y vete a tu cuarto porque no te aguanto, y deja de llorar porque no te aguanto, enseñándonos a que teníamos que reprimir nuestras emociones y queríamos ser aceptados en donde fuéramos. Y por lo tanto lo hicimos y lo hicimos muy bien. Aprendimos muy bien a reprimir nuestras emociones y ahorita somos seres insensibles que muchas veces repetimos el mismo patrón con nuestros hijos y si escuchamos su llanto no aguantamos esas emociones. No, en esta casa no se expresan esas emociones. Hay que reprimirlas generacionalmente hasta que explotamos. Crisis emocional, depresión, enfermedad, etcétera, etcétera. Esa raíz viene ¿de qué? De que no me pude expresar. Cuando era niño, mis emociones no eran bien aceptadas. Cuando era niño, el llanto no era bien recibido. Y tenemos que entender que el llanto está bien, que todas las emociones son aceptables, que puedo sentir, que puedo llorar, que puedo sentirme emocional, que puedo abrazar cuando me siento así, que puedo recibir un abrazo y puedo dar un abrazo cuando alguien se siente así. Empezar a sentir comodidad con la incomodidad, como hemos hablado. Las emociones se tienen que expresar y si no se expresan de otra manera física, las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, que tengamos el mérito de poder realmente interiorizar eso, hacer un viaje interior a nosotros, preguntarnos qué cosas tuve que hacer cuando era niño para ser amado y que me están afectando en mi vida actual. Mi llanto, ¿cómo era recibido cuando yo era niño? ¿Era aceptado?
¿Era consolado o era rechazado o era una incomodidad? ¿Cómo reacciono yo ante el llanto? ¿Reacciono con incomodidad, con agresividad? ¿Cómo reacciono yo ante eso? ¿Cómo lloro yo? ¿Me gusta llorar o siento que llorar es para débiles? Siento que llorar no es necesario, solamente por cosas importantes. Siento que ¿cómo me siento acerca de las emociones? Dediquen 5 minutos, si pueden ahorita mismo, mejor, porque ahorita está como que la idea fresca. Si no, tomen un tiempo de soledad para ustedes, para hacerse estas preguntas y decir, ¿cómo trato yo las emociones fuertes? ¿Qué necesitaba hacer yo cuando era niño para ser amado? Y luego me cuentan si quieren, me cuentan qué hubo en su descubrimiento, nos comparten a todos, que seguramente las experiencias nos ayudan. La gente es la que cura. Hay muchas herramientas allá afuera que nos ayudan a curar, pero realmente lo principal es la gente, otra gente. La gente, el ser vulnerables, el tener la capacidad. Esto para mí es mi terapia, deben saber. Para mí esto ahorita que yo estoy hablando es una terapia muy fuerte. ¿Por qué? Porque tener la capacidad de hablar de sus conceptos, que yo sé que son mucho para mí, me marcaron a mí en mi infancia y que seguramente también a muchos de ustedes, y estar en un grupo donde tenemos la capacidad de hablar en esto y tenemos la capacidad de sentirlo, es algo que cura. El contacto con otras personas, todo eso nosotros mismos hacemos la curación. En el grupo, los coros, todo esto es lo que nos permite poder ir saliendo, no sentirme solo, poder saber que pertenezco a algún lugar, saber que tengo un lugar valioso para mí. Todo eso es lo que nos va a permitir salir adelante y crecer. Y como dice Rab Jacobson, Dios ha dado una actualización a la conciencia de la humanidad, ¿no? Vivimos una generación en donde la conciencia de la humanidad está creciendo y tenemos que aprovechar que la conciencia de la humanidad esté creciendo y que nuestra conciencia se ha aumentado, tenemos la capacidad de sentir, tenemos el tiempo, la posibilidad de pensar en cosas profundas, de ir hacia adentro. Aprovechemos la generación en la que vivimos, seamos la generación que hace el cambio, la generación que dice hasta aquí, ya no más de un trauma generacional que se va compartiendo de generación en generación, y yo voy a hacer el cambio, empezando por mí, por mis hijos, por mis alumnos y por todos los que sean. Entonces, Besat Hashem, que tengamos el mérito de poder hacer eso a través de ir hacia adentro. Entonces nos vemos, Besat Hashem, la siguiente clase, Besat Hashem, el siguiente domingo. Que tengan todos una excelente semana. Shalom, shalom. Gracias, Mori. Bye, bye. Gracias, Gracias. More, Gracias, gracias. More. Gracias, More. Muchas gracias, More. Gracias, Gracias. More. Nos vemos Muchas aquí. gracias.